Vamos a empezar. Bien, el tema que he subtitulado para esta semana es con Dios difícil, sin Dios peor. Más o menos ya tienes alguna idea de cómo voy a desarrollar esto. Con Dios es difícil, pero sin Dios es peor. Y con esto quiero irme al libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que dice: si os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron a vuestros padres que estaban en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí, si nos vamos a este contexto o a esta situación en aquel tiempo, Josué era el sucesor de Moisés. Y Josué tenía la grande responsabilidad de llevar a un pueblo primeramente a inclinarse a Dios y segundo a obtener la tierra prometida. Pero en este preciso momento estaba Josué poniendo o colocando a todo el pueblo en este punto en el que tenían que decidir si se iban en pos de los dioses de los padres de ellos o al dios de los amorreos, o se venían en pos del Dios al que Josué estaba sirviendo. Entonces sucede que Josué les dijo: si ustedes o si vosotros os parece bien seguir a aquellos dioses, pues bien, sigan a aquellos dioses. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí Josué estuvo queriendo decirles a ellos que ellos tienen la libertad de irse en pos del Dios que quisieran. Y hoy sigue siendo igual. O sea, hoy tú tienes la libertad de irte en pos del Dios que tú quieras. Pero yo tengo la responsabilidad como Josué de decirte que yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, en pocas palabras, lo que quiero decirte es que si tú sigues al Dios que yo estoy siguiendo, es mucho mejor. Lo que estoy queriendo decirte que si tú sigues al Dios que yo estoy siguiendo, no va a ser fácil porque hay que pelear una tierra prometida. Así como estos hombres en aquel entonces estaban peleando, luchando guerra tras guerra, apegados a Dios, siempre tenían la victoria. Y es lo que hoy Dios una vez más quiere manifestar. Si hoy tú decides apegada y apegado a su palabra, luchar tus situaciones diarias, entonces, ¿cuál va a ser tu resultado final? Vas a tener la victoria. Que hoy no pudiste vencer una batalla personal, pues si te mantienes ejercitándote en Dios, vas a tener una victoria. El Dios de este mundo, a ver, ¿cuál es el Dios de este mundo? Normalmente nosotros las personas nos dejamos llevar por emociones, por sentimientos, por influencias externas, y que la tendencia de nosotros es siempre buscar dopamina, serotonina, adrenalina, siempre buscar momentos de emoción. ¿Para qué? Para tener cierto bienestar. Pero si nos vamos a la palabra de Dios, al poder de Dios, a su voluntad, aquí Él nos está enseñando a sujetar nuestras emociones, que no es lo que están viendo tus ojos, sino es lo que tú estás declarando en fe, que es lo que anhelas. ¿A dónde quieres llegar? Entonces, esa fe que tú estás colocándole a Dios va a ser probada. Va a ser probada por momentos de aflicción, por momentos de incertidumbre, por batallas. Va a ser probada por lo que sea que estés pidiendo. La prueba va a venir en proporción a lo que tú estás pidiendo. No sé si me doy a entender. Si tú le estás pidiendo a Dios un buen trabajo en el que ganes más de 5,000, wow, yo también quiero ese trabajo. Entonces tu fe va a ser probada. A ver, te va a empezar el Señor a rodear de personas que están quizás también ganando ese tipo de salario. Te va a probar tu carácter,
va a probar tu temperamento, va a probar tu lealtad, va a probar si estás dispuesto o qué tan dispuesto o dispuesta estás en manejar mucho dinero en tu trabajo. O sea, va a ser probado. Y si te doy más o menos un pequeño tip o un pequeño dato, cuando la bendición se te acerca o cuando la bendición está más cerca, ahí es donde viene como que un pequeño sacudón en tus emociones. Ahí es donde se te va a atravesar una persona medio chupeta de ajo, como, chupetica de ajo, como dicen. Creo que Dios está hablando por aquí. Cuando viene tu bendición, lo vuelvo a repetir, es allí donde va a haber una prueba muy fuerte. Es allí donde se va a poner a prueba el carácter de Cristo en ti. Y es aquí lo que vemos en el libro de Josué. Ellos, para poder llegar a la tierra prometida, donde hay leche, donde hay miel, donde hay uvas grandes, ellos tuvieron que tomar primero una decisión. La decisión es seguir al Dios que Josué estaba siguiendo en ese entonces. Y es más o menos también, vámonos a Daniel, si hablamos un poco de este hombre, profeta. Dice que en el reinado de Nabucodonosor, en aquel entonces, él era malo, pero Daniel era bueno. Y con Daniel habían otros también que eran buenos. Dice que eran 120 sátrapas y Daniel era el único que sobresalía. ¿Por qué? Porque, bueno, era el más intelectual, era el más estudiado, inclusive no solamente eso, o sea, no se le retribuye la gloria a eso, sino que él le daba la gloria a Dios. Y todos los que estaban con él, o el resto de los sátrapas, buscaban ocasión de hacerle caer porque él era muy sobresaliente. Dice que él tenía un espíritu superior. Tan solo el hecho de tú tener el espíritu de Dios, tienes un espíritu superior. Aquí, mira, aquí en este sistema, digo que ahora estamos en España o en Europa, hay mucha brujería. Hay mucha gente que, no digo que literalmente se van a ir a un río, a un monte, a levantar un santo, a fumarse un tabaco, a tirar caracoles, no. Brujería en el sentido de maldiciones que te dicen. El hecho de que alguien te tenga envidia ya te está haciendo brujería. Cuando te miran así, cuando tú subes un post en el Instagram que, mira, aquí está mi coche nuevo, o que ya me estoy comprando la casa, entonces tú ves lo que te hacen like y los que te comentan, wow, qué bien, pero los que no te hacen like y los que no te comentan, hey, cuidado allí que tienes una advertencia. Puede ser por ahí, quizás soy yo que estoy inventando cosas locas aquí, pero puede ser. Y así es como también se levanta brujería. Otra manera de levantar brujería, inclusive los mismos creyentes, los mismos hijos de Dios, queriendo tergiversar lo que dice la palabra a su conveniencia para hundir al otro. Eso también es brujería. Entonces, aquí, en este panorama o en este sistema, no la tenemos fácil. Porque o te vas a caer por una o te vas a caer por otra. Entonces, aquí tenemos esta oportunidad de someternos voluntariamente bajo la mano de Dios, bajo su cuidado, bajo su cobertura, para que siendo difícil podamos soportarla, la situación y poder avanzar. La situación de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres hombres prudentes, hombres temerosos de Dios, dice que estaban ya en su momento de bendición frente al rey Nabucodonosor cuando les dijo, ustedes tres me van y me adoran a esa estatua de oro. Ahí mismo el rey estaba esperando que ellos fueran a adorarle. Y ellos tres, bien parados, con una buena identidad en el Señor, ¿qué le dijeron? Ellos tres al rey Nabucodonosor. No vamos a adorar a otro Dios sino al Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué pasó con ese rey? Se le demudó el rostro, se volvió loco, se le metió Super Dragon Ball con Saiyajin, se le metió de todo.
Y resulta que estos hombres, tan tranquilos, tan prudentes, le dijeron, mira, sea que Dios nos saque del horno o no nos saque de ese horno, no voy a dejar de adorar a Dios. Entonces allí estaba la prueba de fe de ellos de verdad. ¿Realmente tienes fe? Debes preguntártelo a ti mismo, pregúntatelo, ¿de realmente tengo fe? O sea, estoy caminando en coinonía con lo que estoy pidiéndole a Dios. Porque primero Dios es fiel a su palabra. Mucha gente no puede recibir la bendición que Dios quiere darles porque simplemente les cuesta caminar bajo disciplina. Aquí vemos en el punto número 2 que no debes o no menospreciar la disciplina de Dios. Dice la palabra en el libro de Hebreos 12, 6 al 8, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? A ver, todos entendemos el contexto de un padre, una madre que disciplina a su hijo o a su hija es normal, porque está primero cumpliendo con un lineamiento de Dios. Pero si yo como padre no disciplino a mis niños, no los disciplino correctamente en el Señor, entonces cuando ellos sean grandes, ellos me van a avergonzar a mí y van a avergonzar a Adriana con sus actitudes retrecheras, con sus gritaderas, con sus escándalos en el público, con que me ofenden y me faltan el respeto delante de la gente o aquí en casa me gritan. Aquí en casa ustedes me verán a mí, ¿no? El hombre recto, íntegro, el más. Pero no, aquí pasan también cosas. Te digo, esa cámara es testigo y ve de todo. Pero no se crean, no es... hay que saber darle disciplina a los niños. La palabra de Dios dice que la disciplina a los niños viene acompañada de dos factores o de dos elementos. Número uno, corregirlos de manera verbal. La segunda es con una vara. Tú dirás, pero con una vara, no, puede ser una correa, puede ser un cable de ventilador, puede, puede ser con la chancla voladora. La vara representa algún artefacto, algo que no sea tu mano. Pero ahora bien, aquí es donde yo digo, aquí es donde yo me meto y velo por el sabio Salomón, que fue el que dijo esto. Fue Salomón que lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Salomón dijo que debemos disciplinar a nuestros niños con una vara y con una corrección. O sea, saber en qué momento corregir al niño con corrección, pero también tener discernimiento en qué momento aplicarle la vara. O sea, la vara, para mí, tiene que ser el último recurso. El último, lo último ya. ¿Por qué? Entonces yo me puse a investigar, pero ¿por qué vara? Porque hay que usar ese extremo. Entonces, investigando, veo que en los estudios de psicología, los niños no disciernen el bien del mal, no disciernen eso. Y yo como padre sí sé discernir o sí sé cuál es el límite de lo bueno y de lo malo, entonces yo tengo la responsabilidad de corregirlo, de disciplinarlo y hacerle ver que si pasa esta raya, le va a doler. Entonces, los niños, cuando se les infringe dolor a su medida, a la medida del niño, es que están entendiendo que han sobrepasado el límite y eso les ocasiona un dolor. Entonces, ¿qué va a pasar al niño? El niño, como es prudente y es inteligente, dice, no, que va, yo no vuelvo a sobrepasar esa línea. Porque de allí para allá me va a causar dolor en el niño. Ahora bien, cuando son grandes, aquí cambia la cosa un poco. Ya los niños de grande tienen un disco duro, tienen un cassette o una memoria en su mente, ya conocen el bien y del mal, y ellos ven, no, mira, esto es una línea, un límite, si yo hago esto, entonces me va a infringir un dolor. ¿Cuál es el tipo de dolor que vive una persona mayor? No es dolor físico, es un dolor de corazón, es un dolor de mente, es un dolor emocional.
Entonces yo como padre tengo la responsabilidad de corregir a mi niño, de hacerle ver lo bueno de lo malo, para que cuando sea grande sea un hombre prudente, no sea parte de Dios y sepa decir, hey, no voy a sobrepasar esa línea. Yo cuando era joven, niño, no tenía ese discernimiento y quizás hacía cosas y que mis padres por desconocimiento no me corrigieron. Digo por desconocimiento porque todos carecemos de conocimiento. Yo estoy creciendo en el Señor desde mis 24 años. Antes, ninguno de nosotros creció en el Señor. ¿Quién creció aquí en el Señor? Nadie. Sino de grandes, ¿no? Me imagino. Solamente los pequeñitos que estamos conociendo de Dios. Entonces, toda persona que crece sin el Señor comete muchos errores. ¿Por qué? Porque Oseas 4:6 dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Entonces yo recibía instrucción gracias a mi madre y a mi padre que ya está en su gloria, que lo hicieron bien, porque gracias a ellos ahora estoy aquí. Pero también sé y reconozco que también hubo ciertos errores, que a pesar de esos errores pude reflexionar, pude recapacitar y ahora eso me ha hecho ser un hombre prudente. Entonces hay dos vías, o aprendes a las buenas o aprendes a las malas. Es lo que hemos escuchado todos. O aprendes por las buenas o aprendes por las malas. Por las malas es que te saco la correa y ¡bam, bam! Te meto 4 latigazos. Pero por las buenas es cuando recibes solamente la corrección. Igual es a lo que me estoy refiriendo ahora. Cuando Dios te da un mensaje, cuando Dios te quiere disciplinar por medio de su palabra, es para que si te sujetas a esto, a Él, vas a soportar la prueba un poquito más llevadera. Pero si Dios te da el mensaje, te dice, hijo, no te vayas por aquí, ven acá, siéntate. ¿Por qué lo sigues haciendo así? ¿Por qué sigues cometiendo el mismo error? ¿Por qué sigues cayendo? Ven, vamos a practicarlo de otra forma. Mira, mi palabra dice esto y esto y lo otro. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿qué te parece? Entonces, te entra por un oído y te sale por otro, sigues de largo, ¿qué va a pasar? Te vas a llevar el mal. Entonces, yo prefiero ser disciplinado por Dios que ser disciplinado sin Él. Hemos visto, yo veo que la vida es como una montaña rusa. Ayer en el cumpleaños, celebrándole el cumpleaños a Octavio, él cumplió ya la semana pasada, pero ayer le celebramos el cumpleaños, fuimos al Tibidabo, todo, creo que los que hemos ido para allá, parques, montañas rusas, hay de todo, y me monto en la montaña rusa con Octavio. Hay una montaña rusa que te lleva por curvas y te aprieta las fuerzas que te llevan para un lado y para el otro. Y él, Octavio era el que quería montarse en esa montaña rusa y vámonos pues. Se sienta a mi lado, yo me siento allí y arranca ese riel, ese tren y sube, sube, sube. Y voy con él y él se me queda viendo así. Esto suena muy duro, me dice. Y va subiendo. Y cuando ya se prepara para bajar, yo agárrate y levanta las manos, le digo a Octavio, levanta las manos nada más así, él no sabía en lo que se estaba metiendo, no. Y cuando él se pone, levanta las manos y que baja ese bicho, ya yo me había montado anteriormente, y él, y se agarró rápido y empezó ese bicho a moverse por un lado y agarró una curva, en bajada una curva, que es como que el cuerpo te lo entierra contra el suelo. Entonces, literalmente, cuando venía ese monstruo bajando, que íbamos los dos allí en ese vagón, que coge la curva, el Octavio se dobló, la fuerza lo llevó, lo enterró hacia abajo. ¡Ay! Él hacía, ¡ay! Y yo agarré la frente, se la levanté, y él iba así, iba así con los brazos volteados, y, y me da risa porque yo voy agarrado aquí, y lo voy levantando, y con los brazos pegados así, no se movía. Sí, me daba cosita verlo ahí. Yo, agárrate, papi, aprieta la barriga, le decía yo, aprieta el abdomen, que viene otra curva. Y se iba por otro lado, y así. Y se le puso rojo y las venas, es que no se le ven las venas se le veían y todo. Sí, y yo al momento no me quería reír, no, pero después me río. Y cuando salimos del vagón, escucho la voz de Dios que me dice, Ovidio, conmigo es difícil, pero si hubiera estado él solo, hubiese sido peor.
Y allí es donde entiendo que en la vida es como una montaña rusa. Tú te montas en un vagón y te vienen subidas, te vienen bajones, te vienen curvas, que tú sientes que te vas a salir volando del vagón. Pero si tú vas jugando con la fuerza G de ese vagón, no te vas a caer. Primero, tienes un seguro. Segundo, la fuerza G está siendo controlada y nunca te vas a mover del sitio. Y tanto así es la confianza de que ya tú sabes cómo moverte, que tú cuando vienes, estás arriba y vas en bajada, tienes la libertad de subir los brazos. ¿No te has dado cuenta? Espero que algún día que vayas a alguna montaña rusa, si no has ido, que vayas en bajada, levanta los brazos y déjate llevar. Tú verás que no te vas a mover ni un momento del vagón. Todo se va a mover, pero tú no te vas a mover de ese vagón. Entonces Dios se quiere sentar contigo en ese vagón. Cuando vayas en subidas, en bajadas, no lo dejes solo. O sea, no te vayas a sentar solo en ese vagón, que es lo que quiero decirte. Siempre pídele a Dios que te acompañe en esas subidas y en esas bajadas. Y eso fue lo más bonito que fue tan sencillo vivir ese momento, pero Dios es así. Dios te va a hablar con cosas sencillas. Dios te va a poner a una persona para darte un consejo de Dios, para decirte cómo lo debes hacer, que al momento no lo entiendas. Yo recuerdo cuando estaba en mis inicios en la iglesia cristiana, en casa de Dios, y habían algunos que otros líderes que me daban un consejo y yo era retrechero, yo siempre le llevaba la contraria. Y decía, pero ¿por qué voy a hacer lo que le da la gana? Así, yo con mi carácter todo volátil, insujeto, este está meando fuera el perol, ¿qué tal? Dios tan bueno, tan misericordioso que Él me dejaba. Y volvían y me volvían a dar otro consejo. Me decían, Ovidio, si tú realmente quieres servirle a Dios, tú no puedes venir en esos chorcitos mostrando medio muslo y parte de la nalga. No puedes venir al templo del Señor así. Y a mí se me doblaba la vena. El demonio de Tasmania entraba por la iglesia. ¿Qué? Que no me diga. Entonces entendí que quien tenía el problema era yo. Entendí quien tenía problemas de altivez, de soberbia, de retrecherismo era yo. Porque Dios quiere trabajar con tu carácter para ver si realmente estás dispuesto a subir en sabiduría, en carácter, o si no, pues te quedas allí. Y pasarán los años, créeme. He visto personas que tienen años sirviéndole a Dios, que siguen con la misma actitud retrechera, que no se sujetan, que son cabritas locas que van de una iglesia, van a otra y así pasan los años. Bueno, pero el contexto en la iglesia del Señor es que tú seas como árbol plantado, que tú te quedes, te simientes, te nutras, des fruto. Así es como se levanta tu testimonio. Así es como yo lo entendí. Así fue como yo lo viví y así es ahora como lo estoy contando. Que yo he entendido por todo este tiempo que he permanecido leal, primero a Dios. Segundo, aquellos líderes que en aquel entonces yo pensaba que estaban equivocados. Ahora, hoy por hoy, le doy gracias a Dios por ellos. Porque aunque estuvieron equivocados, puede ser, les sigo dando gracias a Dios por ellos. Porque ellos fueron un instrumento de Dios para bendecirme a mí. Me decían, Ovidio, pero ¿cómo tú quieres empezar a salir con Adriana? Tú saliendo de estar revolcándote con otras mujeres y salir y de fiesta. ¿Tú crees que eso es soplar y hacer botella, hacer familia y vida de la noche a la mañana? No, tú tienes que demostrar fruto de arrepentimiento. Y el fruto de arrepentimiento se muestra con el tiempo. ¿Qué le estás demostrando a Dios? ¿Le estás demostrando que estás sujeto a su palabra? ¿Cuál es tu carácter hoy, mañana? No sé si me estoy dando a entender. Aquí hay mucho silencio. No escucho ni un amén, ni un aleluya. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Recibe porque creo que Dios te está hablando.
Si te estás durmiendo, que se te voltee el ojo. Yo recuerdo que cuando estábamos en el grupo de amistad, que estaba hablando un tema en la presencia de Dios y veía a otro chico por allá, lo veía, y el hombre me miraba, pero se le iba el ojo así. Yo, este se está durmiendo. Y yo decía, amén. Y se paraba y se despertaba. Pero aún así, Dios te está ministrando. Dios está tocando tu corazón. El hecho de que hayas venido aquí, Dios está salvando tu vida, créeme. Dios te está guardando de alguna enfermedad. Traías tu sistema inmunológico bajo y nada más por el poder de la palabra de Dios, tu sistema inmunológico sube. Levantas tus defensas y sales fortalecido. Sales como cuando terminas de la sesión de CrossFit, cuando tú terminas de entrenar, quedas como que con una sensación de bienestar. Bueno, así es salir de una iglesia recibiendo de Dios. Amén. Así que quiero que salgas de aquí así. Sal fortalecido, sal lleno de Dios. Amén. Amén. Así que mi consejo final para ti es, déjate disciplinar por tu padre. No es fácil, pero dejarte disciplinar te va a traer algo mejor. Desarrolla carácter e identidad en Dios. Está dispuesto y está ya de una vez preparado para decir no cuando tengas que decir no y para decir sí cuando tengas que decir sí. No seas inconstante en su palabra. Cree en su palabra. Y recibirás el galardón de la vida en el Señor. Amén. Amén. Cierra tus ojos allí donde estás, que quiero que repitas conmigo. Gracias, Jesús, por tu palabra. Hoy recibo tu Espíritu Santo. Y te pido perdón, Señor, por mis errores, por mis debilidades, por mis caídas. Y aquí una vez más estoy contigo, Señor. Ayúdame a levantarme, porque solo no puedo. Ayúdame a ser fuerte ante tu palabra, porque aunque sea difícil, contigo es mejor. Amén. Espíritu Santo de Dios, te pido en el nombre de Jesús que traigas tu presencia en este lugar. Te pido que ministres sus corazones, Señor. Te pido que toques cada entraña de su ser. Te pido en el nombre de Jesús que toda altivez y argumento que se haya levantado en contra de tu conocimiento cae bajo la obediencia de Cristo Jesús. Te pido que llenes, Espíritu Santo, la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Sé que contigo es difícil, pero sin ti, Señor, es peor. En el nombre de Jesús, te pido sanidad completa para ellos. Te pido en el nombre de Jesús que toda altivez y toda artimaña de Satanás que se haya querido levantar en sus vidas, yo lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro buenos días